Buenos días, hermano. Dios me le bendiga. Vamos a repasar el versículo del Salmo 86, versículo 11, para que primero lo aprendamos y en segundo lugar vamos a reafirmarlo en nuestras vidas, el que lo sepa ya. Vamos a decirlo todos juntos. Salmo 86, 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Yo en tu verdad. Ok, medio se lo saben. Se estaban apoyándose en mí. Pero es muy importante que tengamos el pasaje que lo vamos a aprender. A ver quién se atreve a decirlo. A ver, mi hermano. Enséñame, oh Jehová, tu camino y caminaré yo en tu verdad. Caminaré sin el I. Otra vez. A ver. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que temas. Muy bien. Denle un aplauso, ¿verdad que lo hizo muy bien? Oye, pero reconozcan al hermano, denle un aplauso de verdad. Es que ese aplauso así como que no queriendo dárselo. A ver, ¿quién lo sabe? ¿Quién otro lo sabe? El Salmo 86, 11. A ver, los maestros de escuela dominical que están aquí. A ver, Diana. Ajá. Estuve revisando la versión, porque yo leo varias versiones para interpretar el texto y está muy bueno. Bien, otro más. ¿Alguien más? No, sean valientes. A ver, mi hermana, se me olvida el nombre siempre. Merly. Mi hermana Merly, ¿lo puede decir? Mi hermana. Gracias. ¿Alguien más? A ver. Uno más. A ver, mi hermana. Caminaré, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Muy bien, gracias, mi hermana. Ven, mire, qué pasaje tan hermoso, tan bonito. Es interesante la expresión que vamos a seguir conversando sobre este hombre de Dios, cómo Dios hizo una parte de su camino. A ver, ¿cuál fue el tema de la semana pasada? Sabemos que la serie es en la dirección correcta. Ahora, ¿cuál fue el tema de la semana pasada? De ese mismo pasaje. Camino sin obstáculos. Muy bien, camino sin obstáculos. Hoy vamos a conversar y seguir hablando en el tema, especialmente tratando de extraer lo que el salmista está expresando de una manera tan significativa para él. Porque hay algo muy interesante. Cuando él está expresando a Dios y le está diciendo al Señor, enséñame, oh Jehová, tu camino. Hay algo muy interesante que él está diciendo, porque él sabe que sobre todas las cosas, él tiene que tener su temor delante de la presencia de Dios. El mismo Salmo 86, el versículo 13 dice, él dice de la siguiente manera, 13, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Él dice algo muy importante en esta expresión que él está mostrándonos. Uno es que él está diciendo de dónde Dios lo ha sacado, dónde él ha estado, cómo él se ha sentido, la manera que él expresa. Porque la primera cosa que él dice es porque tu misericordia es grande para conmigo. ¿Sabe? Llegarse a sentir por el suelo y el pecado nos hace sentir así en esa manera, nos hace sentir derribados, derrumbados, destruidos. Y él se sintió en esa manera, habiendo sido y habiendo conocido a Dios, habiendo Dios escogido y habiendo Dios lo había tenido a él como un corazón muy puro. Y él dijo que el corazón de David era como el de él. Y ahora él viene y expresa esta palabra. Y en la segunda parte del versículo dice, y ha librado mi alma de las profundidades del Seol. Mire de dónde él está diciendo, de dónde me sacó Dios.
En varias expresiones, David hablaba también de una vez que él se sentía como un hoyo, allí atrapado. Y ahora dice también una cosa muy importante. Él dice, me siento como en las profundidades del Seol. En una oportunidad predicaba ya en el capítulo 8 de Romanos, y lo recuerdo ahorita en el momento, me llegó a la mente en el momento, quisiera compartirlo así rápidamente, así que mi hermano no se lo vaya a buscar por allá. Pero una de las cosas muy importantes que Pablo habla en el capítulo 8, en el versículo 1, dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y él hace una cosa muy importante cuando él expresa eso. Cuando nosotros estamos en el Señor, nosotros vivimos pues liberados de toda condenación. Pero cuando caemos en el pecado, hay una cosa que también sucede en nuestra vida, como lo expresaba el capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Los creyentes podemos pecar, pero experimentamos en nosotros, bueno, usted lo puede colocar como teoría de Francisco Andrade, experimentamos en nosotros, en nuestra vida, capítulo 6, versículo 23, y porque está hablando de los creyentes, experimentamos en nosotros en una muerte experimental, es decir, en otras palabras, saboreamos lo que no es estar en Cristo, o mejor dicho, estar sin salvación. Cuando pecamos, nosotros muchas veces volvemos otra vez a esa situación y entonces nos sentimos tan apartados y acarrea sobre nuestras vidas un gran fracaso, que sentimos un gran dolor en una situación que nosotros vivimos. Cuando el salmista está expresando, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Él está expresando una cosa muy importante. Yo no quiero volver a esta situación de donde Dios lo sacó, versículo 13. Por eso que él está diciendo, y ha librado mi alma de las profundidades del Seol. Es decir, me ha librado de las profundidades de la muerte, hasta donde él se había sentido muy apartado de Dios. Por eso él habla una cosa muy importante, es el hecho de sentir un camino libre para poder adorar a Dios, para poder bendecir el nombre de Dios. Cuando nosotros buscamos la dirección correcta, nosotros buscamos entonces el camino libre en el Señor. En otras palabras, sin pecado. A esa parte Él nos habla, el hecho de poder tener temor a Dios. Porque cuando tenemos el temor a Dios, las cosas son diferentes. Miren, vámonos allá a Génesis capítulo 3, versículo 8 en adelante. Dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron a la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le dijo, y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Mire, como el perro manda al gato, el gato manda al perro, como nosotros decimos muchas veces acá en las expresiones que nosotros usamos. Pero note algo muy interesante en las cosas que está sucediendo acá. Y yo quisiera resaltar una expresión que aparece allí. ¿Dónde estás tú? Que es lo que él está diciendo allí, lo que Dios le está diciendo a este hombre, a Adán. Y también de una manera también se lo dijo a Eva. Especialmente, y fíjense algo, una cosa muy interesante, especialmente Dios se dirige a quién, en especial, al hombre. Y note eso muy especialmente. Dios se dirige al hombre. Pero por ser el hombre más importante, no. Por ser el hombre el sacerdote, la cabeza del hogar, la fuente, que es la parte muy importante a la cual Dios se dirige para que el hombre entendiera también su responsabilidad. Porque en una manera también nos habla a nosotros, no solamente como hombres, sino a cada uno de nosotros entender cuál es nuestra responsabilidad delante de Dios. En los tiempos bíblicos, una de las cosas muy importantes y ver en el momento ese, había una vida perfecta que Dios había hecho al hombre y a la mujer perfectos.
Y cuando yo digo perfecto, no estoy hablando de una manera de sin tacha, sin errores, no me estoy refiriendo a esto, sino de una manera como Dios había hecho al hombre, en una experiencia de madurez, en una experiencia de ser hecho por el Dios maravilloso y los había creado buenos. En una manera el hombre estaba sin pecado, lo que la Biblia pues nos quiere decir primeramente sobre todas las cosas. Pero hay algo muy interesante en lo que ocurre en la historia que nos estamos colocando aquí en este momento. La situación es que cuando Dios antes de llegar, fíjense, ellos pecan, comen del árbol que le había sido prohibido, y una de las cosas que sucede en el versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. Note que la parte interesante de lo que aparece acá en lo que está sucediendo, es decir, cómo nosotros, cuando nosotros pecamos, nos vamos alejando de una manera de Dios, que nos distanciamos de las cosas espirituales y nos distanciamos de las cosas de Dios. Nosotros comenzamos en una situación muchas veces que comenzamos a ver las cosas como feas, como malas, como horribles, y comenzamos a ver siempre las cosas como que los demás me están fallando a mí, como que Dios también me está fallando a mí. Y esta es la situación que estaba pasando acá en este momento. Y mira, dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, de entre los árboles. Y dice una de las cosas muy importantes, que hicieron también delantares y se cubrieron. Fíjese las cuestiones que también estaba haciendo. Me llama también la atención cuando empezamos a analizar también de una manera el texto, o lo que está sucediendo también aquí en este caso, es que el hecho de haber construido sus delantares, la manera de lo que ellos se taparon primeramente fueron aquellas partes íntimas nuestras. Como que anteriormente esas partes íntimas no llamarían pues la atención. Pero a partir del pecado, ellos se taparon y se cubrieron. Ahora, no dice exactamente qué fueron las partes que se taparon. Pero nosotros inmediatamente cuando pensamos en el hecho que se taparon, la primera cosa que pensamos es las partes íntimas nuestras. Pero, ¿por qué pensamos nosotros las cosas íntimas, las cosas que tienen que ver, las partes sexuales nuestras? Porque es nuestra naturaleza el hecho de lo que nosotros hemos sido también afectados en la manera como la situación. Y fíjense que hay una cosa muy interesante en esto que sucede. Cuando nosotros somos afectados de una manera, nuestro comportamiento es afectado, también es afectado de acuerdo a esta situación que comienza desde el punto de vista de la situación sexual, de los órganos sexuales. Es como que todo está en una manera que redunda pues allí, en una relación a esto. Y la manera como ellos fueron afectados también en su mente y en su corazón, en la manera como cambió toda su vida y su conducta de acuerdo a esto. Esto como que nos hace pensar en algunas cosas que nosotros pudiéramos ver. Pero lo interesante es que cuando solamente sintieron la presencia de Dios, ellos se sintieron de una manera avergonzados y sintieron que estaban lejos de Dios. El sentirnos lejos de Dios nos hace sentir muy mal, vacíos, nos hace sentir desdichados, nos hace sentir frustrados. Y aquella persona que está desdichada, aquella persona que está frustrada, inmediatamente comienza a atacar. Nadie que esté enojado, nadie que no está frustrado no va a atacar, va siempre a atacar. Muchas veces nosotros como tenemos que revisarnos esta situación, porque nosotros pensamos que siempre el mal está en el otro, pero no nos damos cuenta que el mal está en nosotros cuando nosotros hemos permitido que el mal entre en nuestras vidas. Esto fue lo que pasó en parte de ellos, y fíjense que la reacción de ellos fue aún antes que llegara Dios. En esta parte para ellos fue una emoción diferente. Era la primera vez que sentían la emoción o esta situación de vacío. No habían sentido esa situación de vacío hasta que pecaron, primeramente. No habían sentido la emoción también de estar alejados de Dios hasta que pecaron. Sintieron ahora el vacío, sintieron el alejamiento, pero no solamente ahora, sintieron también lo que era también la santidad. Cuando el salmista en el Salmo 86, versículo 11, él dice, yo he perdido esta sensibilidad. O sea, él lo que está expresando es difícil vivir una vida cristiana, una vida que quiere honrar a Dios, cuando no tenemos sensibilidad a la parte espiritual. Esto era lo que el hombre había perdido en ese momento.
Cuando el hombre ha perdido esta relación con Dios, esta sensibilidad, entonces se encuentra apartado. Y por eso la segunda parte del versículo dice, caminaré yo en tu verdad. Esto es bonito, lo que él está expresando. Y nos hace pensar en la situación, en el origen, donde comienza pues todo el pecado del hombre, la desnudez del hombre, toda la situación que comienza a ocurrir en el hombre. Y allí está pues basado en la palabra de Dios. Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué es la situación que él está expresando? Dice, uno, él está reconociendo una cosa, estaba desnudo. Ahora, la desnudez que él está expresando solamente se refiere a la forma de vestir, pero si él estaba desnudo antes, ya él estaba desnudo antes. Ahora, ¿en qué sentido también la Biblia está tratando de expresarnos a nosotros en qué forma también él estaba desnudo? Porque había una parte también en la relación de Dios con nosotros, es que Dios mira lo interno de nosotros. Cuando el salmista expresa esto, está en relación al mismo pecado original, porque él en una manera también se siente desnudo delante de la presencia de Dios. Y él sabe que Dios lo conoce todo. Mire, la primera cosa para nosotros poder caminar libre es poder reconocer nuestro pecado. Esa es la primera cosa. Y para nosotros tener camino libre en una relación con Dios, que es lo que necesitaba, era lo principal, era el reconocimiento de la santidad de Dios en nuestra vida y la manera como miramos a Dios. Si nosotros no mejoramos esto, mire, muy difícil nosotros vamos a tener una buena relación con Dios. Este es el problema mayormente de lo que sucede con el hombre. La desobediencia a Dios hace que las personas lleguen a tener miedo. Ellos habían desobedecido a Dios, pues ahora tenían miedo por haber desobedecido a Dios. Es decir, pasaron el límite y allí irrumpieron y de una manera pues se sintieron también estancados delante de la presencia de Dios. La única manera de liberarnos completamente entonces del miedo es volver otra vez a donde nosotros comenzamos, a la obediencia. Mientras que nosotros obedecemos a Dios, entonces es allí cuando nosotros nos comenzamos a acercar a Dios. Y el salmista, la primera cosa que es, enséñame. Es decir, en otras palabras está diciendo es, quiero obedecerte. La primera cosa que quiero aprender a obedecerte. Y para poder tener una relación con Dios hay que comenzar a obedecer. Usted quiere tener mejor relación con Dios, entonces comienza a obedecer y comienza a reconocer. Esta es la primera cosa que le está diciendo. Entonces nosotros no podemos ir a una relación de Dios solamente para decir, Señor, me siento mal. ¿Cuál es el grado del arrepentimiento? El grado del arrepentimiento muchas veces nosotros pensamos que una persona porque llora mucho y está muy arrepentido. Mientras más llora, más arrepentimiento hay. Eso es totalmente falso. Nosotros posiblemente podemos llorar y podemos llorar todo el día, podemos llorar 3 días, podemos llorar un mes, pero eso no quiere decir, no nos da un grado de arrepentimiento. Así que muchas veces la gente dice, no, pero es que yo le escuché llorar y aceptó a Cristo en ese momento porque empezó a llorar. No, el llanto no nos da nunca el grado del arrepentimiento y no nos dice tampoco que esa persona se está arrepintiendo. No se equivoque. El sentimiento de culpa es una cosa y el arrepentimiento es otra cosa, porque el arrepentimiento conlleva un cambio de mente, a un cambio de propósito, a un gemir en el corazón de saber que ha hecho lo malo, pero no solamente esto, sino el hecho de volverse otra vez a Dios. Este es arrepentimiento. El arrepentimiento involucra acción y este es el punto importante a la cual el salmista nos quiere llevar. Así que nunca se deje llevar por el hecho de pensar, estaba arrepentido, yo lo escuché, estaba llorando. No, son dos cosas totalmente diferentes. El sentimiento de culpa a lo que las personas puedan sentir, el vacío que las personas pueden sentir al hecho de poder confesar sus pecados. Cuando Dios nos llama a nosotros a obedecer, una de las cosas que produce la obediencia es la fortaleza. Y cuando nosotros obedecemos, las cosas comienzan a funcionar mejor. Comenzamos a ver, pero la obediencia no solamente el hecho de lo que yo creo, sino que la manera como el salmista está expresando. Él dice, enséñame, Señor, tus caminos. Caminaré yo en tu verdad. Voy a obedecer, en otras palabras que está diciendo. Ahora, ¿cuál sería el secreto de nosotros para poder vencer el miedo? ¿Habrá un secreto en la Biblia para poder vencer el miedo?
una de las cosas muy importantes es seguir los pasos de Dios. Nosotros no podemos vencer el miedo desde el punto de vista humano. Si vencemos desde el punto de vista humano, nosotros podemos decirle, muy bien, usted tiene miedo, sintió miedo, haga una cosa muy importante, respire profundo varias veces. Enfrente la situación y dígale a la situación, tú no me vas a atemorizar. Muy bien, esa es una manera humana de poder quitarse el miedo. Pero yo no le estoy hablando de una manera ni psicológica ni humana, le estoy hablando desde un punto de vista algo muy especial. Le estoy hablando desde el punto de vista de lo que el salmista quiere llevarnos. El salmista nos quiere llevar a manera como nosotros podemos tener los pasos firmes para acercarnos a Dios y el hecho de poder tener el camino libre para poder entonces obedecer a Dios. Y una de las cosas muy importantes es que él dice, es acercarse a Dios de una manera que nosotros podamos ver la presencia de Dios en nuestra vida, que podamos ver entonces que Él puede actuar en nuestra vida, porque poder sentir primeramente su amor que nos hace libres. La Biblia dice allá en 1 Juan 4:8, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. En otras palabras, el miedo puede salir de nosotros cuando nosotros entendemos el amor de Dios en nuestra vida, que entendamos entonces en el momento que no hay nada que nos puede colocar límites, porque para nosotros poder expresarlo, nosotros comenzamos a sentir primeramente ese amor de Dios en nuestra vida. Cuando estamos en la presencia de Dios, nosotros tenemos que entender que el pecado me aleja. Si yo no siento dolor por el pecado, entonces yo todavía no he comenzado la forma de acercarme a Dios. El dolor hacia el pecado es la parte importante que el hombre debe entender para poderse acercar a Dios. Y es lo que muchas veces nosotros humanamente nosotros no entendemos. O mejor dicho, ¿qué es el dolor por el pecado? Saber que hemos ofendido la majestad de Dios, la justicia de Dios. Y es cuando nosotros llegamos a Cristo y le decimos, Señor, te he ofendido, mi vida ha sido pecado, estoy apartado de ti, me siento alejado de ti y necesito tu perdón. Es cuando nosotros entendemos que hay de verdaderamente una justificación que Dios está haciendo para nosotros y que Dios nos está dando perdón. ¿Por qué nosotros decimos entonces que es necesario esto? Porque Dios hace y busca una manera que nosotros reconozcamos a Dios primeramente sobre nuestra vida y reconozcamos la obra que Él ha hecho a través de Jesucristo. Entonces, que nosotros nos afiancemos esa obra para que Él sea propicio a nuestra vida. Cuando lo hacemos también, aún siendo cristianos, Dios la primera cosa que quiere es que nosotros entendamos y nos cubramos por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Por eso 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque no es la justicia nuestra, no es lo que yo voy a hacer, no es ni siquiera el acto de llegar a Dios y decirle, no, sino el acto que Jesucristo hizo por mí de justicia, y que yo en la justicia de Dios, en la justicia de Él, es que yo me estoy acobijando para decirle, Señor, perdóname. Dios nos escoge, Dios nos perdona, Dios hace un acto de misericordia por mí, pero hay una cosa muy importante, yo debo reconocer el hecho del pecado para que Él pueda actuar en mi vida. Por eso Él dice y nos expresa, Él es, Señor, enséñame. Es decir, Él busca un reencuentro con Dios porque sabe que el encuentro con Dios era sentirse libre del pecado. Porque lo que estaba buscando primeramente era el camino libre para poderse acercar a Dios. Y camino libre es el hecho de una confesión, de una actitud sincera delante de la presencia de Dios. ¿Qué hizo Adán? La primera cosa que hizo Adán fue esconderse. Escondió su pecado. ¿Qué es lo que hacemos mayormente los seres humanos cuando tenemos un pecado? No queremos que nadie sepa lo que nos está sucediendo. Lo ocultamos. Tratamos de engañar, tratamos de simular, tratamos de decir cualquier cosa, pero nosotros sabemos que el pecado nos va a delatar en cualquier momento. Nos delata primeramente cuando hablamos con una persona y que estamos tratando de mentirle. ¿Cuándo nos delata? Cuando nosotros no somos capaces de sostener la mirada. Y esto es muy importante. Cuando nosotros o bajamos la mirada porque reflexionamos, o no podemos sostener la mirada porque nos engaña nuestro propio corazón, o tal vez volteamos la mirada hacia otro lado como de una manera orgullosa y por eso nosotros lo hacemos. O
cualquier maña, cualquier gesto que mi cerebro me manda a hacer en el momento, y nosotros inmediatamente se nos revela de que estamos mal y que no estamos bien delante de la presencia de Dios. Es más, hay otra cosa que hacemos también muchas veces. Un pecado trae otro pecado. Una mentira trae otra mentira. Entonces tapamos la mentira inicial con otra mentira. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué fue lo que hizo la primera cosa? La primera cosa que fue, se escondió. Eso fue la primera cosa que hizo. Se trataron de ocultar de Dios, y eso es lo que tratamos de hacer. Muchas veces escondernos, huir porque sentimos miedo. Y el miedo es por el pecado mismo que está en nosotros. El miedo que tenían ellos era porque no tenían la cobertura espiritual de Dios en su vida, la habían perdido. ¿Acaso Dios no sabía dónde estaban ellos? Cuando Dios le pregunta, ¿dónde estás? Dios sabía que estaba allí. Y Dios sabía que estaba escondido. En otras palabras, como Dios más bien le hubiese preguntado más bien a él, porque la idea de que Dios le estaba preguntando ¿dónde estás? Dios le está preguntando en realidad es para ver dónde está su corazón primeramente. Cuando Dios habla con nosotros, la primera cosa que Dios quiere saber es dónde está tu corazón, tu actitud, para que nosotros reflexionemos dentro de nosotros. Es decir, dónde nosotros estamos. El salmista habla algo muy precioso. De verdad, el Salmo 86, versículo 11, y todo el Salmo 86 es un capítulo muy precioso, muy profundo, porque habla de verdades espirituales que hablan a nuestra alma, que tocan nuestro ser. Mi hermana, estábamos conversando esta mañana, la hermana Elina y yo, y la hermana Elina me recordó, me trató de acordar, que yo no me recordé nunca de esa canción. Pero hermana, ¿cómo es que dice la canción? Acuérdame la letra. Tocando las puertas de mi alma. Miren, esta es una canción de, ¿cómo es que se llama que cantaba él? ¿Verdad? De Javier Solís. A ver, los hermanos, yo de verdad ni la había escuchado. Yo creo que ni había nacido yo. Pero mire algo muy interesante en esta canción. A veces nosotros dejamos introducir algo en nuestras vidas, como él dice, ¿no? Adelante, adelante, es decir, cualquiera que sea. Pero lo que está buscando muchas veces, y sabemos que lo que va a tocar en nuestra vida, es nuestra alma. Cuando el salmista estaba hablando de una relación con Dios, él sabe que su alma ha sido afectada. Cuando Adán se está escondiendo, Adán sabe que su alma ha sido afectada, nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que tenemos nosotros comunión con Dios? ¿Acaso tiene que ver con el cuerpo? ¿Con quién nos relacionamos nosotros con Dios? ¿Con la mente? Nosotros nos relacionamos con Dios es con el alma, con el espíritu. Porque nuestra comunión con Dios es con el alma, no con el cuerpo. Y a veces lo queremos hacer con el cuerpo. Creemos que el arrodillarnos ya nos implica a nosotros un perdón. Y no es así. La inclinación del alma, ahí es donde viene la parte de la adoración que estamos tratando en estos días. El hecho de que la inclinación del alma es un reconocimiento de Dios, porque la verdadera comunión del hombre con Dios está con el alma, y por eso la inclinación es del alma en este sentido. A esto es que expresa David. Y David está llevando al hombre para que vea el abismo que existe entonces entre Dios y el hombre, y ese abismo es provocado por el pecado. Ese abismo no nos permite acercarnos a Dios, y es cuando él está expresando esta palabra. En Josué capítulo 7, versículo 19 al 21, dice así la palabra de Dios. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y él le dice, y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Sabe qué me llama poderosamente la atención de esta parte?
es la sinceridad de este hombre que estuvo delante de la presencia de Dios y delante de Josué. Cuando Josué le preguntó, y una cosa muy importante, cuando él le dijo, hijo mío, da gloria a Jehová. Y entender nosotros esto, cuando escondemos el pecado, hermano, estamos quitándole la gloria a Dios. No estamos reconociendo a Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros escondemos cosas de la presencia de Dios, estamos diciendo que no tenemos principios que rijan nuestras vidas en un valor espiritual. Cuando yo soy capaz, aún no importa lo que me caiga encima, aún no importa lo que me lleve por delante, te voy a decir algo muy importante. Estás reconociendo, dándole la gloria a Dios, y Dios, de una manera, Dios te va a sacar de donde estás. Y la segunda cosa que es muy importante a lo que la Biblia está diciendo, es el hecho es que estás valorando ahora en adelante tus principios, la palabra de Dios, y entras en obediencia. Pero cuando escondemos nuestros pecados, ahí es donde está el peligro grande, peligroso, y comenzamos entonces a ocultar o a engañar. ¿Qué hizo? La primera cosa que hizo Adán, ¿a quién culpó? La mujer que me diste. Y después dijo también, ¿a quién? A Dios. Porque tú me diste esa mujer. ¿Quién me dio esa mujer? Fuiste tú. Y ella fue la que pecó, fue la que me trajo el pecado. Entonces, fíjense, la primera cosa, tendencia primeramente. La primera tendencia a otras personas. Y en segunda tendencia, a Dios. Porque nosotros el problema es que la gloria es de Dios y se la queremos quitar. Porque la primera cosa, cuando nosotros escondemos el pecado, no crea que usted lo está escondiendo solamente a aquellas personas a las cuales usted mintió y a aquellas personas que usted le está haciendo ver como si fuera otra persona y que está siendo hipócrita, insincero. No, no, no. Usted la primera cosa que se está engañando a usted mismo, no tiene principios. Y la segunda cosa que usted está haciendo, le está quitando la gloria a Dios. Esto es lo que la Biblia nos está enseñando y lo que nosotros tenemos que aprender. De tal modo que la Biblia nos llama a nosotros la atención a lo que el salmista sí entendía. Y esto es bonito, porque el salmista está diciendo, para acercarnos a Dios hay que acercarnos con sinceridad. Y por eso tenemos que ser libres, que nuestro camino sea libre para podernos acercar delante de la presencia de Dios. ¿Qué es justo ante Dios ahora mismo? Pues, ¿y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Que inmediatamente entender, confesemos y nos arrepintamos. Esto es lo que Dios quiere hacer, entender. Y es lo que Dios estaba buscando con el salmista. La primera cosa que nosotros entendamos, es decir, que seamos coherentes primeramente con la naturaleza divina. Si somos salvos, vamos a sentir esto. ¿Por qué? El mismo Juan lo expresa, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Pero también dice en el versículo 8 que si nosotros negáramos el pecado que está en nuestra vida, entonces estamos negando a Dios. Si negamos a Dios, negamos los principios, negamos todo y le negamos también la gloria a Dios. Y eso es lo que también allá Juan está diciendo en una expresión a la cual está llamando. Que también pues cuando nosotros negamos y no lo hacemos, entonces se niega pues de aceptar la responsabilidad adecuada de la participación que tuvimos en el pecado. Es decir, no entendemos nuestro compromiso con Dios. No entendemos nuestra responsabilidad, por tal motivo no tenemos camino libre porque nosotros todo el tiempo vamos a vivir bajo el miedo. El miedo es una reacción nuestra muy bien humana, pero el miedo existe en el hombre desde que el hombre pecó. El miedo no era una emoción humana como tal. El miedo llega en el hombre desde que el hombre peca. El hombre no era con ese miedo porque el hombre no era pecador. Las emociones que nosotros llamamos, los humanos llamamos negativas, vienen y existen desde que el hombre peca. Antes el hombre era bueno. Lo que los psicólogos quieren decir que en el día de hoy el hombre es bueno. No, el hombre en el día de hoy no es bueno, porque el hombre siempre está pensando en el mal. El hombre siempre piensa en el pecado. El hombre piensa en la vanidad. El hombre piensa en la carnalidad. Y todo lo que hay en su pensamiento dice siempre hacia el mal. Y eso es lo que la Biblia pues nos enseña a cada uno de nosotros. Cuando Dios está expresando estas cosas, Dios está diciendo una cosa muy importante. Necesitamos acercarnos a Dios. Lucas capítulo 12, versículo 4, versículo 5 dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer,
pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Miren lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Está diciendo, miren, cuando nosotros pecamos, bien, ¿a quién debemos temer? Nosotros, ¿a quién tenemos que tenerle miedo? Le tenemos miedo a la muerte. Pero hay una cosa más terrible que la muerte, dice él. La cuestión en lo más terrible de la muerte es que si tú no fuiste en vida capaz de rectificar, y si en vida no fuiste capaz de verdad acercarte a Dios, te preguntaría yo entonces, y lo que el Señor Jesucristo también nos da a entender, ¿de verdad tú habías conocido a Dios en vida? Mire, cuando nosotros estamos en pecado, muchas veces nosotros no sabemos si de verdad soy creyente o no. Yo no sé si tengo una relación con Dios, sí o no. La experiencia del pecado en nuestra vida nos hace sentir tan mal delante de la presencia de Dios que sentimos que engañamos a todo el mundo, que sentimos que nosotros estamos tan mal, pero nosotros no lo reconocemos. Lo sentimos, pero no lo expresamos. El problema está aquí, que el Señor está diciendo, más bien tened entonces ahora a aquel que sí puede quitar lo que tiene tu alma. Y esto es la muerte, pero la muerte que está separada de Dios. En otra palabra, en el hecho de poder entender que separado de Dios ya nosotros no podemos hacer si la muerte física llega. La respuesta de Adán no fue una respuesta completa. Si usted se pone a ver la respuesta que Adán da de verdad, como él dice, ¿no? ¿Y qué le estaba diciendo? Bueno, Señor, o sea, en una palabra, pues a lo que él estaba diciendo. A ver, ¿cuál fue la respuesta? Póngame el capítulo 3, mi hermano, donde está la respuesta de Adán allí, para que veamos una cosa que es muy importante que está allí. Uno es que él estaba expresando, en realidad no era la respuesta delante de la presencia de Dios, sino estaba buscando solamente los argumentos que él estaba colocando. Y dice, entonces Jehová dijo a la mujer, no, el versículo anterior. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pero esa fue la verdad completa. No, no fue la verdad completa. Él desconoció a Dios. Él no quiso de verdad aceptar su responsabilidad y no fue responsable delante de Dios. Y entonces lo que Dios está buscando en realidad, que nosotros podamos entonces entendernos a nosotros mismos y que lo que nosotros estamos sintiendo delante de la presencia de Dios, de verdad veamos nuestra desnudez, pero nuestra desnudez espiritual, en un reconocimiento de Dios. Y el hecho de que Dios nos está viendo, el hecho de que Dios ve mucho más adentro de nosotros, en lo profundo de nosotros, en el interior de nosotros, porque Él trata es con nuestra alma. Ya para culminar quisiera mostrarles una parte, un versículo, una palabra de Dios allá en Proverbio. Quisiera mostrarles en Proverbio algunos aspectos que el salmista está expresando, el proverbista está expresando. Me voy allá a Proverbio capítulo, ya se me perdió por acá el pasaje. Proverbio capítulo 14, 2, 3 y 12. Y dice así. Proverbio capítulo 14, 2, 3 y 12 dice así. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. El problema estaba en que Adán había menospreciado a Dios, porque el que camina en rectitud, el que tiene el camino libre, y como hablamos la semana pasada, que es un camino sin obstáculo, porque el que andaba en rectitud. Pero el que niega a Dios el hecho del pecado que ha cometido, el de caminos pervertidos, dice la Biblia, menosprecia a Dios. No hay camino libre cuando nosotros tenemos pecado y queremos ir hacia Dios. No hay ningún camino libre. Y él dice en el versículo 13, en la boca del necio está la vara de la soberbia. Y fíjense cómo dice, ¿no? En el camino del necio está la vara de la soberbia. Es decir, la durez y la dureza de nosotros. Porque somos soberbios, somos duros de corazón. No podemos reconocer porque nuestra dureza de corazón somos como una piedra. Y Dios no puede trabajar en esa piedra tan dura.
Y es lo que nosotros debemos entender. Mas los labios de los sabios, dice, los guardarán. El labio de un sabio, de una persona que busca lo recto, de una persona que es sensible a la voz de Dios, sensible a la voz del Espíritu, se hace entonces para escuchar la voz de Dios y reconocer la voz de Dios. Y el versículo 12 dice, hay caminos que para el hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. No podemos andar en una rectitud creída por mí. Yo no puedo entender que mis caminos son como yo los creo. El evangelio no es el evangelio no es mío, no me pertenece. El evangelio es de Dios y yo tengo que vivir la palabra de Dios tal y cual como lo dice en su palabra. No como yo la estoy creyendo, sino el hecho de que nosotros estamos marcados por una obediencia a Dios. Y Dios nos habla en nuestra vida para que nosotros entendamos que tenemos que vivir un camino libre en la presencia de Dios, de reconocimiento, de honra y de respeto a Dios, de saber que nosotros glorificamos a Dios. Aquel quien tiene la rectitud busca vivir como a Dios le agrada, no como a mí me agrada, sino como a Él le agrada. Pero el de caminos pervertidos, la primera cosa es que comienza a menospreciar. Menosprecia todo lo relacionado con Dios. Menosprecia todo lo espiritual y busca siempre lo carnal. ¿Por qué? Porque ha menospreciado la presencia de Dios. ¿Qué nos quiere decir Dios con todas estas cosas? Capítulo 86 de Salmo, versículo 11. Él dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afianza mi corazón para que tema tu nombre. El propósito de Dios es que temamos su nombre, que reconozcamos a Dios en nuestra vida para que Dios sea glorificado en cada uno de nosotros. Que Dios me lo bendiga.